Bueno, esa sería la séptima unidad. La unidad 6 había sido el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, con su dictadura de 26 años, como acá podemos ver. Entonces, el 20 de septiembre de 1840, por lo menos el año tenemos que saber, ¿verdad? Eh, de memoria, la muerte del doctor Francia. Y prácticamente, eh, como él era dictador supremo, no dejó tantas indicaciones para la siguiente persona, ¿verdad? Que le sucediera después, por si justamente le pasaba algo. Pero manejaba ciertas personas, ¿verdad? Eh, en su cercanía política, que ellos de inmediato conformaron una junta provisional. Y de repente esto también tenemos que saber porque cuando se hacen estos tipos de gobiernos así cortos, de repente quiere salir porque a veces se nos pasa, ¿verdad? Entonces, después de la dictadura, hubo una junta provisional presidida por el alcalde Manuel Antonio Ortiz y comandante de los cuatro cuarteles de la ciudad, capitán Agustín Cañete y los tenientes Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Gavino Arroyo. Y otro político que tuvo que conformarse, ¿verdad?, con lo que sería la secretaría del cuerpo gubernamental. Bueno, ¿cuál fue el problema también con este grupo? Bueno, como primer acto hicieron o le liberaron a todos los presos políticos de la dictadura, pero esta junta previsional se había convocado, ¿verdad? Se había conformado para poder llamar a un Congreso Nacional. Entonces su misión fundamental era de este nuevo gobierno, era convocar un Congreso Nacional, el cual no se reunía desde 1816, cuando fue convocado por Francia, ¿verdad? Cuando él ahí pidió ser dictador perpetuo. Bueno, prácticamente este grupo no estaba llamando, ¿verdad?, a lo que sería el Congreso Nacional. Inclusive se habían ya originado serias demandas públicas, ¿verdad?, exigiendo la separación de Patiño. Este había acusado a los miembros de ser ignorantes e incapaces de gobernar, proponiendo la restauración de la dictadura nomás. O sea, seguir con el mismo sistema de gobierno. En consecuencia, la Junta resolvió apresarlo, acusándolo de malversar fondos públicos. Y acá vemos que acabó su vida ahorcándose en una celda. Este señor Patiño, que estaba como secretario dentro de la Junta Provisional. Entonces, volviendo a citar a estas personas, serían Agustín Cañete, Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Gavino Arroyo, y Policarpio Patiño como secretario. Entonces vamos a ver acá que la Junta no tenía un rumbo, ¿verdad?, para tomar, y no convocaba a un Congreso Nacional. Entonces recurrieron a la ayuda de un ciudadano que con conocimientos, ¿verdad?, pudiese aconsejar a este nuevo gobierno antes que cayera en una anarquía, ¿verdad?, a un descontrol, a la lucha de poder, ¿verdad?, de lo que sería inclusive que pudiera desembocar a guerras civiles, ¿verdad? Entonces, a mediados de noviembre, o sea, un mes después de la muerte de Francia, resolvieron llamar a Carlos Antonio López, quien durante la dictadura se había mantenido alejado de la capital. El primer consejo de López, ¿verdad?, fue que, porque la mayoría no
¿verdad? Militares, lo de la Junta Provisional, fue la de convocar un Congreso Nacional como única solución para resolver la difícil situación, ¿verdad? La Junta continuó con el mismo estado de inoperancia. Entonces, prácticamente terminaron así el año. Y lo resaltante es lo siguiente, ¿verdad? Acá podemos ver un incumplimiento de una disposición testamentaria de Francia, ¿verdad? Que el dictador había dejado acerca de la distribución de los sueldos de los militares, los cuales no habían sido abonados por la Junta. Entonces, era prácticamente un problema con los militares. Y esto sería lo importante porque a veces suele salir, ¿verdad? Lo que sería que el sargento de batallón de fusileros del cuartel de San Francisco, este señor Romualdo Duré, se sublevó y en la mañana del 22 de enero de 1841, acompañado de unos 75 soldados, irrumpió en la sala de sesiones, apresó a los miembros de la Junta Provisional, ¿verdad? Y fue nombrando de inmediato un nuevo gobierno. Entonces esto es importante. Como por ejemplo un sargento que es de una jerarquía muchísimo más baja que un teniente, que un coronel, etcétera, de repente se subleva y hace un golpe. Esto es importante. Y aparece acá el triunvirato. Acá vuelve a sonar esta palabra. Prácticamente ya sería el segundo triunvirato. ¿Se acuerdan que el primero fue allá en cuanto fue la independencia como primer sistema de gobierno? Entonces acá se vuelve a tomar este nombre. Y vemos, ¿verdad? Que muy breve actuación tuvo el segundo gobierno integrado por, y hay que saber quiénes conformaron este triunvirato: el alcalde Juan José Medina y los ciudadanos José Gabriel y José de Campos. Triunvirato. Segundo triunvirato porque así sale en el examen. Inclusive luego les puede poner el triunvirato de 1841. Por ese lado. Entonces dos triunviratos hasta ahora estamos viendo dentro de la historia del Paraguay. Bueno, en el triunvirato tenía entonces el exclusivo mandato de llamar a un Congreso Nacional. Romualdo Duré, ¿verdad? El que fue el golpista, fue ascendido a subteniente por ser el autor del triunfante del golpe. Sin embargo, este nuevo gobierno fue tan irresoluto como el anterior. No se convocó a asamblea y en consecuencia fue derrocado nuevamente. O sea que este gobierno del triunvirato duró prácticamente un mes. No se convocó la asamblea y en consecuencia fue derrocado otra vez en febrero, apropiándose del poder Mariano Roque Alonso, que sí era ya por lo menos un comandante, ¿verdad? De un cuartel, quien se propuso a llamar a un Congreso General el 12 de marzo de ese año. O sea, por lo menos ya vino eh, con una idea, ¿verdad? Y una fecha para llamar a un Congreso General. Entonces, en el transcurrir prácticamente de 1840 a 1841, hubieron dos gobiernos provisorios, por así decirlo: la Junta Provisional y el Triunvirato. Bueno, en cuanto a la Comandancia General de Armas, Mariano Roque Alonso asumió el mando del gobierno en calidad de comandante general de armas y le convocaron a Carlos Antonio López que ejerciera como secretario de dicha comandancia. O sea, ellos se quedaron mientras. Entonces, por un lado, los militares eran partidarios de continuar con el aislamiento, sintiendo la antipatía hacia todo lo extranjero, o sea, de seguir con una dictadura. Sin en cambio, ¿verdad? O sea,
Carlos Antonio López, que era un intelectual, logró convencerlos que ellos no podían dominar la situación y comprendieron su ineptitud. Entonces el comandante Mariano Roque Alonso, aconsejado por Carlos Antonio López, cumplió el anhelo popular inaugurando el Congreso en la fecha prevista, ¿verdad? O sea, continuar con el mismo plan. Entonces ya tenemos acá el Congreso General del 12 de marzo de 1841, estableciendo el segundo consulado. Entonces, acá aparece otra figura, ¿verdad? Que ya es el segundo consulado. El primer consulado, recordemos que era prácticamente Francia con Yegros, y ahora vamos a ver cómo se ha conformado el segundo consulado. Fue presidida por Carlos Antonio López, el diputado Juan Bautista Rivarola, protagonista de la independencia patria, inspirado por anhelos de libertad y justicia, objetó la forma precipitada en que se pretendía constituir el gobierno, exponiendo la necesidad de que el Paraguay tuviera una constitución democrática y que se implantase un régimen liberal, ¿verdad? Por todo lo que habían pasado ellos, ¿verdad? Por toda la persecución. Entonces él quería un gobierno libre y democrático. Rivarola fue bruscamente irrumpido por don Carlos Antonio López, quien expresó que por las circunstancias vividas en el país, o sea, por todos los problemas que teníamos en los límites, o sea, con los vecinos, era imposible dictar una constitución liberal y también por las indiscrepancias internas, ¿verdad? Por los golpes consecutivos que había, entonces como que la parte de liberar todo iba a ser imposible, ¿verdad? Sino instituir un gobierno fuerte y enérgico que se encargara de mantener la tranquilidad pública. Entonces vemos ahí que se votó por las mociones y la propuesta de don Carlos Antonio López fue aceptada sin objeciones. Entonces podemos ver acá que fueron electos Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso como cónsules de la República, los cuales ejercieron los poderes ejecutivos para Carlos Antonio López y judicial para Mariano Roque Alonso. Entonces, vamos a ver acá un poco, y esto es importante para no mezclar a lo que pasa mucho con los consulados, ¿verdad? Cuando Francia fue cónsul, hizo una cosa, y acá, por ejemplo, también, ya que Carlos Antonio López está dentro del consulado, hay que tomarlo esto como consulado y no solamente como Carlos Antonio López. Entonces, este gobierno, el consulado, o el segundo consulado, prohibió la propagación de panfletos contra el dictador Francia y se prohibió manifestar juicios favorables o contrarios sobre el extinto gobernante. Para organizar el Estado, los cónsules proclamaron un bando conteniendo 33 resoluciones sobre cuestiones administrativas y policiales con el propósito de asegurar el orden y el libre tránsito de los ciudadanos de la República. Se creó un cuerpo municipal también de 6 miembros encargados de regular la administración capitalina. Podemos ver también la habilitación del puerto de Pilar con el propósito de iniciar el comercio con la provincia argentina de Corrientes. El nuevo consulado era la declaración oficial o ratificación de la independencia nacional. Entonces acá podemos ver algo importante.
que probablemente una de las cuestiones más urgentes, ¿verdad?, que debía resolver el nuevo Congreso, o sea, el nuevo consulado, era la declaración oficial o volver a ratificar, ¿verdad?, la independencia nacional, a pesar que esta fue proclamada el 15 de mayo de 1811, informada a la Junta de Buenos Aires mediante la nota del 20 de julio de ese mismo año. ¿Se acuerdan de esta nota que fue enviada por la Junta Superior Gobernativa de Paraguay de ese mismo año? Entonces, para salvar esta omisión, se convocó a un Congreso extraordinario. O sea que, mediante un Congreso Nacional, ellos van a ratificar la independencia nacional. Entonces, los cónsules volvieron a llamar a un Congreso. Si no me equivoco, este ya es el sexto, porque el quinto fue para que se le ponga a ellos, este por ahí el sexto. Entonces, con el Congreso del 25 de noviembre de 1842, se inició sus deliberaciones bajo la presidencia del cónsul López. Los 400 diputados integrantes de la Asamblea ese mismo día firmaron el acta solemne de la independencia del Paraguay. El trascendental documento manifestaba lo siguiente. Entonces tenemos que saber que esto fue en el gobierno del segundo consulado. ¿Quién está escribiendo? ¿Alguien quiere hablar? Profe, ese es el sexto consulado, el que acaba de decir. Sexto congreso. Ah, congreso, lo que es sexto, no consulado. Sí, Porque sexto. el segundo consulado era el que estábamos leyendo en la página anterior. Sí, no, y eso estaba diciendo que el segundo consulado tuvo que llamar a Congreso Nacional, que ya es el sexto, Ok, para ratificar la independencia nacional. ok, gracias, profe. Ok, Entonces la nota decía: la República del Paraguay es y para siempre, de hecho y de derecho, una nación libre e independiente de todo poder extraño. Nuestra emancipación e independencia es un hecho solemne e incontestable en el espacio de más de 30 años, que durante este largo tiempo y desde que la República del Paraguay se segregó con sus esfuerzos de la metrópoli española para siempre. También y del mismo modo se separó de hecho de todo poder extranjero, queriendo desde entonces, con voto uniforme, pertenecer a sí mismo y formar como ha formado una nación libre e independiente, bajo el sistema republicano, sin que aparezca dato alguno que contradiga esta explícita declaración. Que este derecho propio de todo Estado libre se ha reconocido en otras provincias de Sudamérica por la República Argentina, y no parece justo pensar que aquel se la desconozca a la República del Paraguay. El Paraguay nunca jamás será patrimonio de una persona o de una familia. El gobierno que fuese nombrado para presidir los destinos de la nación jurará ante el Congreso con la estricta responsabilidad de defender y conservar la integridad e independencia del territorio paraguayo. Esa sería entonces la carta solemne de ratificación de la independencia. El gobierno consular comunicaría la solemne declaración a los países vecinos, en especial a la Confederación Argentina. El mismo acto, y esto es importante, se sancionó la ley del pabellón nacional, adoptándose la bandera tricolor, los escudos y el sello nacional,
y se fijó el día 25 de noviembre como fiesta solemne de la República del Paraguay. Esto es importante, entonces acá se sanciona y se adopta la bandera tricolor en el segundo consulado. ¿Sí? Profe, ahí es donde, o sea, ahí fue que aceptaron entonces la bandera Sí, con el escudo, ¿verdad? con los tres colores. Ah, no tenía escudo entonces todavía. Solo eran los tres colores. Iba cambiando. Tenemos como cinco variedades de banderas Ajá, que no, se pero iban en la línea de construyendo. tiempo que estamos hablando ahora, nomás quería saber si eran ya solamente los tres colores con el blanco más grueso, creo. Ya Y más ancho. hay que ver, desconozco esa información. Bueno, obras administrativas y económicas. El gobierno consular introdujo valiosas innovaciones en el sistema de percepción de rentas, organizó el régimen de sellados y se decretaron algunos impuestos para el sostenimiento de varias villas y pueblos. En otro orden acordaron medidas en beneficio de la clase campesina, la cual se distribuyó animales y elementos de labranza en el interior del país, se mejoraron caminos y se arrendaron terrenos fiscales. Esto está marcado. Un hecho muy importante fue la disposición de crear una moneda nacional. Recordemos que hasta ese momento el Paraguay no contaba con un sistema monetario propio. Se encargó la acuñación de monedas con el dinero existente en la Tesorería General del Estado. Este acontecimiento dio impulso al comercio, se reanimaron las industrias existentes y se crearon otras nuevas. En 1843 se habilitó un cementerio general de la ciudad en la antigua parroquia de la Recoleta, estableciéndose a partir de la promulgación del decreto la promulgación de inhumación de difuntos en los patios y corredores de las iglesias de la capital, como anteriormente se efectuaba. Entonces, esto es importante, a veces suele preguntar sobre el cementerio de la Recoleta, 1843, segundo consulado. Obras en el orden cultural y social. Entre otras medidas realizadas por este gobierno, citamos la preocupación por la instrucción superior y por la carencia de un seminario que formase sacerdotes. Con este fin, el 30 de noviembre de 1841 se creó la Academia Literaria, primera institución de nivel postprimario, fundada después del cierre del colegio seminario que fue en el gobierno de Francia, en 1824, con la secularización de los conventos y la iglesia. Entonces en el segundo consulado se volvió a ver una educación post primaria. En el aspecto social, una de las disposiciones más importantes fue la atención otorgada a los indígenas y a los esclavos. Con relación a los naturales, que se hallaban al servicio del Estado, trabajando como peones en las estancias de la patria o como soldados en los fuertes de la frontera, se les decretó la jubilación concediéndoles tierras y ganados. Dicha orden fue cumplida paulatinamente y logró su conclusión en 1848. Ahora, lo realmente más importante es, por lo que me lleva a salir a mí, el consulado que, que reviste un aspecto humanitario
una disposición, ¿verdad? Una ley de libertad de vientres, decretada el 24 de noviembre de 1842. Por esta acción Paraguay se adelantaba en el camino de la civilización a otros países americanos. Esta disposición o esta ley de la libertad de vientres, que decía, por la misma se establecía que los hijos e hijas de las esclavas que naciesen en adelante serían llamados libertos de la patria. Esto es importante. Sería también obras del segundo consulado. Bueno, esta parte solamente habla de poblaciones. Otro de los acontecimientos de importancia durante el periodo consular fue la aparición del primer órgano de prensa en el país. Esto es importante. El Repertorio Nacional sería entonces también obra del Segundo Congreso Nacional y es importante. Puede preguntar el primer órgano de prensa del país. Aspectos judiciales militares. Se creó además el Departamento de Policía, institución encargada de la atención del orden social y la prevención y represión de los delitos. Esto es importante, se creó el Departamento de Policía en el Segundo Congreso Nacional. Se creó la Academia Militar y un reglamento para su organización, su licencia. O sea, se licenció a aquellos soldados y oficiales que habían excedido el tiempo de servicio y se fijó el periodo militar en 3 años. Entonces se creó el Departamento de Policía y la Academia Militar. Política internacional. En cuanto a lo que sería el segundo consulado, el consulado en sí se propuso en cambiar la política exterior. Que había caracterizado al gobierno anterior, ¿verdad? Que aisló al país, haciendo lo contrario, ¿verdad? Con la libre navegación de los ríos y las relaciones con otros países, especialmente con los vecinos. La llave que abrió esa entrada fue la provincia argentina de Corrientes, quien había gestionado el apoyo paraguayo en la guerra que sostenía con el jefe de la confederación de ese país, el dictador Rosas. Entonces el gobierno consular rechazó esta petición, pero consintió en firmar tratados provisorios indispensables para iniciar el comercio. Bueno, entonces acá vemos que el segundo consulado quería hacer comercio con Corrientes, ¿verdad? Corrientes más que nada ya le quería eh, como que pedir al gobierno como que apoyo, porque estaba en guerra con otra provincia, ¿verdad? De la confederación. Pero el consulado se negó y le dijo que prácticamente hasta tratados de navegación y de comercio no iban a firmar juntos, ¿verdad? Dos comisionados correntinos llegaron a la capital con ese fin y en julio de 1841 se firmaron los tratados de amistad, comercio, navegación y límites. En este último se reconocían los derechos paraguayos sobre los territorios de Misiones, situados a la izquierda del Paraná. Solamente hacia la izquierda. Después de la declaración solemne de la independencia nacional y ante la actitud del dictador argentino en negar la condición soberana del Paraguay, fue enviada a Buenos Aires la primera delegación diplomática, que estuvo encabezada por el secretario de gobierno, don Andrés Gil, en calidad de agente especial para participar a las autoridades de la Confederación Argentina. Las resoluciones del Congreso Paraguayo y de solicitar reconocimiento de la independencia. En ese tiempo, la Argentina se hallaba en conflicto con Brasil, Uruguay, Francia e Inglaterra, y como el dictador Rosas no deseaba que una férrea negativa
condujese el Paraguay a simpatizar con sus enemigos, entretuvo a Andrés Gil, ¿verdad? Con prolongadas y amistosas conferencias. El mandatario porteño no estaba dispuesto a admitir nuestra independencia, pero reiteró a Gil su simpatía hacia el Paraguay y a su gobierno, hasta ofreció venderle armas antes de su regreso. Bueno, ¿cuál fue la contestación del gobernador Manuel de Rosas de la Confederación Argentina? La contestación oficial del gobierno argentino, el cual argumentaba que no podía dar consentimiento a la independencia paraguaya, y agregaba que cualquiera fueran las circunstancias, jamás las armas de la Confederación Argentina turbarían la paz y la tranquilidad del pueblo paraguayo. Bueno, esta negativa argentina causó indignación a los cónsules. Acá por ejemplo ya podemos ir viendo algo. Muy pronto las negociaciones se reanudaron con el gobierno de Manuel Rosas. Para ese cometido fue enviado a Buenos Aires don Manuel Pedro de Peña, acompañado de Francisco Solano López, ¿verdad? Hijo mayor del cónsul López. Una vez más la respuesta argentina fue negativa. Entonces siempre fue negativa la respuesta argentina. Mientras tanto, la Convención Nacional Boliviana, reunida en la ciudad de Sucre, reconoce la independencia y soberanía de la República del Paraguay, pero tiempo después el gobierno de Chile también realizó similar reconocimiento. Ahora podemos ver el séptimo Congreso Nacional de 1844. Establece la Ley de Administración Política. Las obras realizadas por el gobierno consular dieron gran prestigio a don Carlos Antonio López, quien se desempeñó como el verdadero administrador del país. En poco tiempo, Carlos Antonio López había adquirido íntegramente el inmenso poder heredado del doctor Francia y pensó que era momento de restablecer el gobierno de la nación en una sola persona, la suya. Con ese propósito convocó a un Congreso General que abrió sesiones el 13 de marzo de 1844 en el antiguo local del Cabildo, refaccionado e instituido como Palacio de Gobierno. Bueno, el propio don Carlos propuso a la Magna Asamblea la adopción de una constitución para la República redactada por él mismo con la colaboración de Juan Andrés Gil, quien se desempeñaba como secretario de gobierno. Su proyecto fue aceptado sin estudio ni discusión. Algunos diputados abogaron por una constitución de estilo liberal, pero no encontraron eco y en consecuencia fue sancionada la ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Entonces acá podemos ver cómo siempre hay personas que quieren libertad, pero son mayoría la gente que quiere dictadura. De acuerdo con la nueva ley, el Congreso nombró presidente de la República a don Carlos Antonio López por un periodo de 10 años. Recién electo, el recién electo ciudadano prestó juramento de ley y una comisión de diputados lo puso en posesión de la primera magistratura. La Ley de la Administración Política de 1844 establecía en algunos de sus artículos lo siguiente. O sea, además de nombrarle presidente a don Carlos Antonio López, ¿verdad? Desde 1844,
que establecía también: el gobierno nacional permanentemente ha de ser desempeñado por un solo ciudadano con la denominación de Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay. Ninguno podrá ser electo presidente de la República que no sea ciudadano paraguayo de fuero civil y de 45 años cumplidos, capacidad, honradez y patriotismo conocidos, buena conducta moral y un capital propio de 8.000 pesos, de religión católica, apostólica o romana, única del Estado, designado por el Congreso y por un periodo de 10 años, lo que primero le dieron. Cuando el presidente de la República lo creyere conveniente, podrá nombrar a uno o más ministros y con las atribuciones que le fijara el mismo presidente. Era de su potestad autorizar el funcionamiento de instituciones educativas e imprentas y no admitía la libertad de cultos. O sea que no se podía practicar otra religión en el país. Podemos ver con bastante evidencia, se nota en esta ley fundamental, la ausencia de un poder legislativo, o sea, el Congreso, suplido por el Congreso de 200 diputados que debía reunirse cada 5 años. Era más o menos como para que Carlos Antonio López muestre su balance y ya. Las posibilidades de gobernar conjuntamente con el Ejecutivo eran prácticamente nulas, situación que dio mayor amplitud al poder presidencial. De hecho, esta ley, llamada también Constitución de 1844, otorgaba todos los poderes a una sola persona, don Carlos Antonio López, quien ejerció la primera magistratura del Paraguay durante 3 periodos consecutivos. El primero fue de 1844 a 1854, cumplió bien los 10 años, según la Constitución del 44. El segundo, de 1854 a 1857, 3 años, como ya duró. Y el último, de 1857 a 1862, año de su fallecimiento. Bueno, la ley de administración política está considerada como la primera constitución del Paraguay. Sin embargo, esta ley no reunía las características generales de las constituciones más adelantadas de su tiempo. En ella no se mencionaba la especificación de derechos y garantías ni declaraba los fines del Estado. En cuanto a la separación de poderes del Estado, existía una indiscutible superioridad del Ejecutivo, cuyas atribuciones y limitaciones no se determinaban con claridad. Sin embargo, la misma debe ser considerada como punto de partida de un proceso de evolución institucional, admitiendo que sus imperfecciones habrían de ser presumiblemente superadas por futuras reformas. Entonces ahora vamos a hablar de la primera presidencia de Carlos Antonio López, de 1844 a 1854. El lapso de 10 años, el presidente enfrentó numerosos problemas de carácter internacional con los países vecinos, especialmente con Argentina, que bajo la dictadura de Juan Manuel de Rosas se negaba a admitir nuestra soberanía. El Brasil, por su parte, reconoció la independencia paraguaya, aunque mantuvo una política reservada. Vamos a empezar hablando sobre el Brasil. El presidente López sostenía que de nada servía proclamar la independencia
sin definir los límites y sin conquistar la libre navegación del Río de la Plata. Para el Paraguay, debido a su situación de mediterraneidad, esta vía era indispensable para relacionarse con el exterior. Entonces, con ese propósito se inició gestiones para reconocer la independencia, participando de la arriesgada política del Río de la Plata, donde 4 nacientes estados tenían allí su escenario. La Confederación Argentina, heredera del virreinato, pretendía la reincorporación del Paraguay y del Uruguay a sus dominios. Igualmente el Brasil, que no había renunciado a su antigua política expansionista de llegar al Río de la Plata. Y por último la banda oriental, Uruguay, que acariciaba el ideal de una completa autonomía, pues se hallaba en constante lucha contra brasileños, argentinos y las fuerzas franco-inglesas, que en ese tiempo habían intervenido en Uruguay. Bueno, con Brasil, con intenciones de atraer al Paraguay a su esfera política, envió una importante misión a nuestra capital, encabezada por José Antonio Pimienta Bueno, en una brillante ceremonia realizada el 14 de septiembre de 1844. Todo esto era para tratar los límites. Entonces, en 1844, el diplomático brasileño reconoció oficialmente el nombre de su gobierno, la independencia del Paraguay. También se suscribió un tratado de alianza defensiva por el cual el emperador del Brasil se comprometía a interponer sus buenos oficios para que otros estados reconociesen nuestra independencia y empeñar todos sus esfuerzos en el caso que el Paraguay fuera amenazado con una agresión. El mismo tratado garantizaba la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay y el firme compromiso de abordar los límites entre ambas naciones sobre la base de los puntos indicados en el último tratado colonial, ¿verdad? Que fue el Tratado de San Ildefonso de 1777. Relaciones con Argentina en el periodo de la presidencia, entre comillas, porque era una dictadura de Carlos Antonio López. Mientras los representantes de los gobiernos paraguayo y brasileño firmaban su alianza, la provincia de Corrientes había cerrado su puerto al comercio de la Confederación Argentina. Esta política perjudicaba al comercio paraguayo, pues se confiscaba todo buque mercante que traficaba con Buenos Aires. O sea, Paraguay no podía comerciar con Buenos Aires porque Corrientes estaba en guerra, ¿verdad? O sea, en conflicto con Argentina y decomisaba todo lo que pasaba por ahí, inclusive barcos paraguayos. Acá, por ejemplo, podemos ver, en 1844 se decretó el cierre de los puertos del Paraguay a la provincia de Corrientes. Solo dos caminos solucionarían esta situación: la guerra o negociar con Corrientes. El presidente López pensaba que la guerra era repudiable entre pueblos hermanos y vecinos y optó por la segunda alternativa: negociar. Pero no bastaba al Paraguay tener licencia de Corrientes para comerciar, faltaba aún la autorización de Rosas para llegar a Buenos Aires, y este se la negó categóricamente del Paraguay porque Paraguay primero también hizo trato con Corrientes. El dictador porteño sostenía que el convenio firmado con Corrientes, ¿verdad?, del Paraguay, era violatorio de neutralidad, o sea que Paraguay fue parcialista, se fue con Corrientes.
y un ataque a la soberanía e independencia de la Confederación Argentina. En represalia, clausuró todos los puertos del litoral para la entrada o salida de buques con destino al Paraguay. Por consiguiente, el presidente López decidió luchar contra Rosas y la mejor forma de hacerlo fue a través de dos frentes: los documentos oficiales y la prensa. A partir de entonces, todas las resoluciones gubernativas se iniciaban con la frase "Viva la República del Paraguay", intentando de esta forma demostrar la existencia de una república independiente y soberana. El otro instrumento utilizado fue el periodismo, con la creación del primer periódico público en el país, la Prensa Nacional. En enero de 1845, el dictador Rosas inició una enérgica y sistemática campaña contra el Paraguay por intermedio de los periódicos porteños, o sea, periódicos argentinos, la Gaceta Mercantil y el Archivo Americano. De este modo pretendía señalar que el Paraguay era una provincia argentina y que su subsistencia como nación independiente era imposible, por ser la Confederación Argentina dueña de la navegación del Paraná, única salida al exterior de aquel país mediterráneo. El presidente López creyó necesario detener esos juicios tan absurdos y fundamentar la soberanía nacional con las mismas armas, la guerra periodística. Y esto es importante porque ya es en el periodo de Carlos Antonio López. Así nació el paraguayo independiente. Esto sí es importante porque ya fue en el periodo de Carlos Antonio López, cuyo primer número apareció el 25 de abril de 1845 con el editorial Independencia del Paraguay. Era el primer periódico impreso aparecido en el país como instrumento de la política internacional. Esto es importante. Su redactor principal fue el propio presidente Carlos Antonio López. Posteriormente prestó su valiosa cooperación Juan Andrés Gelli, doctor en Derecho, poeta y periodista. Entonces, las páginas del Paraguayo Independiente parecían ejércitos en marcha, enunciaban hechos y doctrinas, citaban tratados y acuerdos, se defendía la soberanía del Paraguay sobre dos aspectos esenciales: el reconocimiento de la independencia nacional y la navegación de los ríos. Profe, ese Sí, era el Paraguay Independiente era un diario, diario, ¿verdad? un periódico, sí, Ok. así mismo. En sus columnas se argumentaba que la autonomía paraguaya era un hecho histórico consumado. Su derecho estaba fundado en la nota del 20 de julio y en el tratado del 12 de octubre de 1811. Esta es la nota de la Junta Superior Gubernativa. El Paraguay era libre de todo poder extraño y exigía su reconocimiento. La población paraguaya acogió con entusiasmo su aparición. Sus ejemplares eran leídos con avidez por todas las clases sociales. El Paraguayo Independiente apareció hasta el 18 de septiembre de 1852, cuando finalmente la Argentina reconoció la independencia del Paraguay, después claramente de la caída del dictador Manuel de Rosas.
Relaciones con otros estados. En tanto, el Uruguay, gobernado por el presidente Suárez, en nombre de su gobierno, reconoció la independencia en junio de 1845, afirmando que su país no podía negar al Paraguay un derecho que reclamaba como nación independiente y soberana. Simultáneamente, Brasil intentaba que otros estados también efectuaran el mismo reconocimiento. De esta manera, Portugal primero y Austria después reconocieron la autonomía paraguaya. Política militar. Declaración de guerra a Buenos Aires. Como efectos de la guerra periodística que mantuvo el Paraguay con el gobierno de Buenos Aires ese mismo año de 1845, las provincias argentinas opositoras a Rosas buscaron una alianza con el presidente López. El general Paz, jefe de ejército rebelde argentino, los representantes de Corrientes y el gobierno paraguayo firmaron un acuerdo para llevar la guerra no a la Confederación Argentina, sino al dictador Rosas, con el propósito de buscar la paz entre federales y unitarios, reconocer la independencia paraguaya y reafirmar la libre navegación de los ríos. Los rumores de guerra obligaron al presidente López a organizar el ejército. Todo habría que hacerlo de la nada, pues no existían ni unidades, ni cuadros, ni armas. El antiguo armamento usado durante la dictadura ya era anticuado y no servía. Tampoco se contaba con municiones. Las primeras medidas adoptadas fueron el restablecimiento del servicio militar obligatorio, la creación de una Guardia Nacional y la reorganización del ejército de línea. El 4 de diciembre de 1845, el presidente López, Carlos Antonio López, declaró la guerra al gobierno de Buenos Aires. Entonces, el presidente López declaró la guerra al gobernador de Buenos Aires mientras se organizaban los preparativos bélicos en el Paraguay. Se produjo un suceso de gran alcance para la libertad de los ríos. La escuadra anglo-francesa que se hallaba en el Río de la Plata venció a las fuerzas confederadas en un combate naval, abriendo a cañonazos la navegación del Paraná. Bueno, entonces esto hacía Manuel de Rosas, no le deja pasar a nadie. De acá podemos ver que los europeos vinieron a ayudar a que se libere toda la navegación. Entonces, el 15 de enero de 1846 arribó al puerto de Asunción el Fulton, barco a vapor con bandera inglesa. Esto suele salir también a veces. El primero que arribaba al país. Después dice: seguidamente un ejército compuesto de 5.000 soldados paraguayos bajo órdenes del joven hijo del presidente Francisco Solano López fue enviado a Corrientes y de inmediato se incorporó al comando del general Paz. O sea, nos llevábamos ya bien con Corrientes ahí. En conocimiento de esta situación, las fuerzas confederadas, al mando del general Urquiza, emprendieron una veloz retirada hacia el sur. Sin embargo, la guerra no tuvo el éxito esperado. A raíz de una disputa política entre Madariaga, gobernador correntino, y el general Paz, este último se retiró del escenario bélico y consecuentemente la alianza correntino-paraguaya marchó hacia su desintegración. O sea que ya no continuaron con la guerra, ¿verdad?
Ahora, entre tanto con los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Bueno, Estados Unidos ofreció su mediación en el conflicto. Sus agentes en el Río de la Plata no aceptaban la intervención anglo-francesa por considerarla violatoria de la doctrina Monroe y además constituía una amenaza para las nuevas repúblicas. Entonces no, Estados Unidos allá a interponerse entre todo el conflicto como mediador. Entonces envió, ¿verdad?, al Paraguay al señor Eduardo Hawkins, quien llegó a Asunción expresando el ofrecimiento de su país. Idéntica propuesta formuló al encargado de negocios de los Estados Unidos en Buenos Aires, Guillermo Brent A. Rosas. La mediación fue aceptada y el presidente López decretó el 15 de septiembre de 1846 el cese de las hostilidades contra el dictador Rosas, ¿verdad? La mediación no obtuvo buen resultado, pues Rosas persistió en desconocer la independencia paraguaya y en consecuencia la guerra contra las provincias rebeldes del norte argentino prosiguió. Él siguió. El general Urquiza venció a Madariaga y fue sustituido por Benjamín Villazoro, quien hostilizó al comercio paraguayo con Corrientes. Nuevamente se clausuraba la vía fluvial y el Paraguay se obligó a buscar otro camino de acceso al mundo, la ruta por Brasil. Bueno, en la provincia de Corrientes había también una guerra entre facciones. Una facción que estaba con Manuel de Rosas y otra que no. Entonces cuando ganó Urquiza prácticamente ganó la facción que estaba con la Confederación. Entonces le volvieron a cerrar todo a Paraguay. Expulsión de los brasileños del Alto Paraguay, misión de Alcántara Bellegarde. En 1849 los brasileños habían ocupado los territorios del sur del Río Blanco, cuyos límites, de acuerdo con el Tratado de 1844, aún no se habían definido. El gobierno de Brasil, sin tomar en cuenta la advertencia de López y sin respetar dicho tratado, ocupó aquel territorio y fundó el fortín Pan de Azúcar. Este sitio era un lugar estratégico, pues dominaba todo el Alto Paraguay. En consecuencia, López ordenó el desalojo del fuerte y de los demás establecimientos situados al norte del Río de la Plata. La orden fue cumplida de inmediato. Al mismo tiempo, el Brasil había comisionado al señor Alcántara Bellegarde, quien había llegado al Paraguay en 1850. Este tenía la misión de solicitar al gobierno nacional que los límites entre ambos países se mantuvieran en las condiciones anteriores hasta un arreglo definitivo. El resultado de esta visita fue la firma de un tratado entre el Imperio del Brasil y el Paraguay. El mismo estipulaba las bases de una alianza defensiva y de asistencia mutua en el caso que cualquiera de las dos partes fuera atacado por la Confederación Argentina. El tratado tendría una vigencia de 6 años. Reconocimiento de la independencia por la Argentina. Tratado Varela-Derqui. Entre tanto, el diplomático Alcántara permanecía en Asunción. El general argentino Justo P. de Urquiza había decidido lanzarse contra su partidario, el dictador Rosas.
Entonces Urquiza decide lanzarse en contra de su partidario. O sea, la facción que le apoyaba a Rosas ahora se dio la vuelta y le atacó. Un abismo de intereses políticos separaba a las dos figuras del federalismo argentino. La alianza paraguayo-brasileña de 1850 influyó decisivamente en el ánimo de Urquiza para su pronunciamiento. Con ese propósito solicitó el apoyo del Brasil y el Uruguay para poner fin a esa dictadura. En 1852, la batalla de Caseros finalizó con el predominio de Rosas. Urquiza, al mando del gobierno argentino, tendió la mano hacia el Paraguay, envió a Asunción al delegado Santiago Derqui, quien el 15 de julio de 1852 reconoció en forma solemne la independencia del Paraguay como un hecho consumado. Entonces fue gracias a Urquiza el reconocimiento del Paraguay. También, previo al acto de reconocimiento, se firmó entre ambos países un tratado de navegación, comercio y límites, suscribiéndolo por el gobierno por parte del gobierno paraguayo. El ministro de Relaciones Exteriores, Benito Martínez Varela. Entonces por eso el tratado se llamó Varela-Derqui. Renunciaba el Paraguay a las misiones, pero se reconocía su soberanía sobre el territorio del Chaco. López prefirió perder las ricas misiones orientales, su corredor natural, al Brasil, con tal de asegurar el dominio del río Paraguay. Entonces ahí Paraguay entregó partes, ¿verdad?, de sus tierras, ¿verdad?, que juzgaba de gran importancia para la seguridad política y para la mejor defensa de la autonomía nacional. Misión de Solano López a Europa. Entonces con la victoria de Caseros, ¿verdad?, de Urquiza, el derrocamiento de Manuel de Rosas, todo esto motivó a los europeos a fortalecer la navegación y libre comercio con los países del Río de la Plata. El presidente López se mostró reacio a suscribir convenios con los europeos, por ejemplo, pues temía los avances expansionistas a las potencias marítimas y deseaba alejarlas del ámbito nacional. Pero, en representación del gobierno, Francisco Solano López firmó el 4 de marzo de 1853 unos tratados con los representantes de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Cerdeña, por los cuales estas naciones reconocían la independencia nacional y el río Paraguay quedaba abierto a la navegación internacional. El general López fue designado ministro en misión especial ante los mencionados gobiernos para agradecer el reconocimiento y proceder al canje de ratificaciones de los convenios. Entonces, acompañado de una numerosa embajada, partió de Asunción, ¿verdad?, Solano López, el hijo de Carlos, el 12 de junio de 1853. El país entraba así a formar parte del concierto de las naciones civilizadas. De esta manera terminaba su encierro, al cual estuvo sometido por más de 3 décadas. Misión brasileña de Pereira Leal. Bueno, acá habla sobre las cuestiones de
indefinición de las fronteras nacionales y de la navegación del río Paraguay, que aún se hallaban pendientes con el Brasil. Entonces, con ese motivo, el Brasil en 1853 comisionó a Felipe Pereira Leal con el propósito de presentar un proyecto al gobierno paraguayo, el cual contenía los puntos referentes a la libre navegación, comercio y ayuda mutua. El documento le fue devuelto al diplomático brasileño y se le explicó que el Paraguay no estaba dispuesto a firmar otro convenio sin antes resolver el problema fronterizo, y al mismo tiempo se le negaba el derecho que el imperio se había concedido de declarar en forma soberana la libre navegación del Alto Paraguay, afirmación que ocasionó discrepancias diplomáticas entre ambos gobiernos y el retiro de Pereira Leal. En medio de todos estos problemas con el Brasil, el presidente López culmina sus 10 años de gobierno. Era el tiempo de convocar a otro gobierno nacional. Entonces ahora entramos a la segunda presidencia. El 14 de mayo de 1854 el Congreso Nacional dio por terminada la primera presidencia de don Carlos Antonio López, aprobando todas sus gestiones, y en este mismo sentido y en ese mismo acto volvió a elegirlo por otro periodo, pero el presidente aceptó solo por 3 años debido a su precaria salud. Relaciones con Estados Unidos. Antes de la convocatoria del Congreso había llegado nuevamente a la Asunción Eduardo Hawkins. Este era el mediador estadounidense que trató de mediar el conflicto entre Manuel de Rosas, el Paraguay y las demás provincias de la Confederación. Volvió a venir en calidad de cónsul de los Estados Unidos y director de la Compañía Norteamericana de Navegación. El diplomático norteamericano estaba convencido del brillante porvenir económico que tenía el Paraguay, y con ese fin firmó en los Estados Unidos la creación de una sociedad de capitalistas para que invirtiesen en diversas industrias que se instalarían en nuestro país. Con ese fin, Hawkins adquirió barcos, maquinarias, herramientas agrícolas y manufactureras. El presidente López cooperó al principio con el cónsul norteamericano, proporcionándole tierras y mano de obra. Así llegó a establecerse un aserradero, molinos harineros, una fábrica de cigarros, otra de ladrillos y varios talleres. Hawkins pretendía el derecho exclusivo de esas industrias por el lapso de 10 años. El gobierno, contrario a otro monopolio que no fuera el suyo y preocupado por la introducción de capital extranjero, comenzó a importunar las actividades de las nuevas empresas. La cuestión se agravó por un accidente ocurrido entre el hermano de Hawkins y un soldado paraguayo. Al poco tiempo el gobierno clausuró sus establecimientos y canceló los pasaportes diplomáticos. Entre tanto ocurrían estos acontecimientos, navegaba en aguas paraguayas el buque Water Witch en misión de exploración científica. De inmediato Hawkins le solicitó ayuda. Una vez salido del país, porque no podía salir, ¿verdad?, el diplomático norteamericano emprendió una intensa campaña contra el gobierno paraguayo. Publicó una obra titulada La tiranía en el Paraguay, en la cual calificaba a López de déspota y absolutista, nunca visto en los anales históricos. Luego de estos incidentes, otras circunstancias empeoraron las relaciones entre Paraguay y los Estados Unidos.
En febrero de 1851, el buque Waterwitch, entre comillas nuevamente, volvió a navegar por aguas paraguayas, frente al fuerte de Itapirú situado sobre el río Paraná. El barco tomó un canal exclusivo de la fortificación. Por consiguiente, su comandante, el capitán Peik, ¿verdad?, fue advertido por los centinelas paraguayos que detuviese la marcha del barco, pero aquel, no haciendo caso de la advertencia, continuó explorando. Consiguientemente, los guardias del reducto hicieron fuego. Un marinero norteamericano falleció y el barco quedó a la deriva. El presidente López protestó por la conducta del capitán, pero la campaña emprendida por Hawkins contra el Paraguay y este incidente naval hicieron que las relaciones entre países entraran en un periodo de tensiones, las cuales finalizarían recién en 1859. Estadía del general López en Europa. Bueno, el hijo del presidente, eh, presidente dictador Carlos Antonio López, fue a Europa y mientras ocurrían los graves eventos con los norteamericanos, la embajada precedida por el general Francisco Solano López era cordialmente recibida la, por las cortes europeas. Además de la misión de agradecer por el reconocimiento de la independencia nacional, el diplomático paraguayo Solano López, acompañado por Juan Andrés Gelli, fue encargado de contratar técnicos y adquirir maquinarias, con el fin de promover el desarrollo industrial del Paraguay. El general López permaneció en Europa por más de un año y regresó a bordo del Tacuarí, o Tacuarí, barco adquirido en los astilleros ingleses. Lo acompañaba Elisa Alicia Lynch, a quien conoció en París y que viviría en el Paraguay hasta 1870. En su viaje de retorno, la comitiva paraguaya hizo escala en Río de Janeiro y allí se enteró de los preparativos de guerra que organizaba el gobierno brasileño contra el Paraguay. Con bastante premura, dicha embajada decidió proseguir viaje y llegó a la capital el 21 de enero de 1855. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Están siguiendo bien? Sí, Genial. siempre. Sí, Carlos Antonio López es un poquito largo su unidad. En relaciones con el Brasil, expedición brasileña de Ferreira de Oliveira. Bueno, inmediatamente regresó el general Solano López. Organizó las fuerzas militares para la defensa de la República contra la Armada brasileña, que se aproximaba por el Río de la Plata. En febrero de 1855, una poderosa escuadra integrada por 20 embarcaciones y más de 2000 hombres arribó las aguas del río Paraguay. Al mando se hallaba el almirante Pedro Ferreira de Oliveira, quien venía en nombre de su gobierno con el fin de obtener satisfacciones con motivo de la expulsión del diplomático Pereira Leal y firmar un tratado de límites y navegación favorable al imperio. Salieron a demostrar un poco su armada, su poderío. La escuadra no pudo remontar el río debido a una gran bajante y solo pudo hacerlo su comandante a bordo de una canoa. El presidente López, después de haberse asegurado que el almirante brasileño venía con intenciones pacíficas,
le permitió arribar el puerto de Asunción. Luego de extensas conferencias realizadas entre el general Francisco Solano López y el almirante Ferreira de Oliveira, se solucionó el problema ocasionado por el incidente Pereira Leal. Se firmó un tratado de comercio y navegación, pero en las cuestiones de límites no hubo acuerdo. Por tanto, se determinó que ese problema se abordaría nuevamente en el plazo de un año. Tratado Verges-Paraños. El presidente López, deseoso de poner fin a las cuestiones de límites con el Brasil, antes que feneciera el plazo estipulado, envió a uno de los paraguayos más capacitados de la época, José Verges, en misión especial a Río de Janeiro. En esa ciudad se entrevistó con el plenipotenciario brasileño José María da Silva Paraños. Entre los meses de marzo y abril de 1856, ambos diplomáticos discutieron extensamente sobre los derechos de posesión y sobre la historia colonial, sin buenos resultados. Paraguay insistió, Brasil insistió, Brasil insistió en que la frontera debía tratarse sobre el río Apa y el Paraguay afirmaba que ésta se hallaba sobre el río Blanco. Finalmente, por un protocolo especial, se aplazó por 6 años más este espinoso tema. La zona litigiosa se declaró neutral y se firmó un tratado de amistad y navegación que garantizaba que a ambas partes la libertad de navegar los ríos Paraná y Paraguay. Entonces sería otro tratado más con Brasil, Verges-Paraños, donde se trataba la neutralidad de los límites. Relaciones con la Argentina. Misión del general Guido al Paraguay. Entre tanto se firmaba en Río de Janeiro el Tratado Verges-Paraños. El Congreso argentino rechazaba el Tratado Varela-Derqui, firmado en Asunción en 1852, especialmente en lo relativo a la cuestión de límites con el Paraguay. El Congreso argentino no se preocupó de estudiar los informes del diplomático enviado anteriormente al Paraguay, Santiago Derqui. Por su parte, porque su gobierno reclamaba la soberanía de todo el Chaco, hasta Bahía Negra, así como el territorio de Misiones, pretensiones rechazadas enérgicamente por el presidente López. Bueno, acá el problema fue que Buenos Aires también reconocía el Chaco como suyo, cosa que Paraguay también hacía. Entonces por eso el Congreso argentino estaba en contra del Tratado Varela-Derqui. Entonces, para solucionar ese problema, la Confederación Argentina, cuya capital se llama Paraná, comisionó al general Guido con el objetivo de negociar un acuerdo de arreglo con el Paraguay. El general Guido llegó a Asunción en julio de 1856 y no pudo llevar ningún acuerdo con el gobierno nacional. Se aplazaron nuevamente las cuestiones de límites y el diplomático argentino firmó un tratado de paz, amistad, comercio y navegación. O sea, un tratado más en cuanto a paz y amistad. La reforma constitucional de 1856 es también importante. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López hace eso para algo, ¿verdad? Al tiempo que los problemas de límites no llegaban a feliz término con ninguno de nuestros vecinos, otra situación de la política interna preocupaba al presidente.
Como se aproximaba el final breve periodo de 3 años de su segunda presidencia, don Carlos resolvió convocar a un Congreso General extraordinario con el propósito de reformar la ley de 1844. La Asamblea reunida el 1 de noviembre de 1856 resolvió limitar el número de diputados de 250 a 100, los cuales eran todos propietarios de buena fama, de conocido patriotismo con todos los goces civiles. Estas mismas cualidades se exigían también a los electores. Acá podemos ver entonces otra reforma planteada en el Congreso fue que el Ejecutivo, en pliego reservado, se otorgaba el derecho de designar a la persona que ejercería la presidencia en los casos de impedimento o muerte del magistrado. O sea, que ya podía preparar un testamento firmado con la persona que le iba a suceder, ¿verdad? Que iba a estar en el lugar de él en caso de muerte. Es algo que también preparó él antes. ¿Para qué? Para dejarle a su hijo, ¿verdad? Paraguay siendo eh, Paraguay haciendo nepotismo desde hace tiempo, ¿verdad? Además, la reforma suprimió la cláusula dispuesta en la ley de 1844 por el cual el primer magistrado debía ser civil mayor de 45 años y casado. De allí es más simplemente serían admitidos a la candidatura a la presidencia desde la edad de 30 años. No se consignaba el estado civil, con lo cual se abría el camino al hijo mayor del presidente para que ocupase la primera magistratura. Tercera y última etapa, ¿verdad? O presidencia de Carlos Antonio López. El Congreso volvió a reunirse el 14 de marzo de 1857, un año después. En la primera parte de su mensaje, el presidente López dio cuenta de las relaciones exteriores con la Argentina, el Brasil y los Estados Unidos. Luego reseñó extensamente acerca de los adelantos técnicos y culturales operados durante los escasos 3 años y aceptó la reelección por un nuevo periodo. Probablemente esta etapa haya sido la más difícil de su largo gobierno. Conflictos con el Brasil. Misión Paraños. Entonces, conflicto con el Brasil. Al iniciar su tercer periodo presidencial, el presidente López reglamentó la navegación del río Paraguay mediante 2 decretos, los cuales anulaban en términos absolutos la libertad fluvial estipulada por el acuerdo Verges-Paraños. Con esta actitud, don Carlos demostraba su temor a que los brasileños utilizasen la vía del río para llevar armas a la provincia de Mato Grosso y en caso de una acción de guerra, ¿verdad? El Paraguay sería atacado por 2 frentes, por el norte, o sea, por arriba, ¿verdad? Y por el sur, por el sureste. Se consideraba peligroso el libre tránsito de los barcos brasileños por el río Paraguay. Entonces, por ese motivo, él clausuró eso. La situación se volvió más grave cuando el gobierno imperial estableció el puerto de Albuquerque en Alto Paraguay y otorgó permiso de navegación a los buques de las naciones que quisiesen llegar hasta dicho puerto. Con el fin de buscar arreglo con el gobierno paraguayo, en 1857, el Brasil comisionó al doctor José María de Amaral con el propósito de obtener la modificación de los reglamentos establecidos por el presidente López. Amaral sostuvo con don Carlos violentas discusiones y sin llegar a ningún acuerdo. El diplomático brasileño abandonó el país. La prensa carioca inició una agresiva campaña contra el gobierno paraguayo solicitando el inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque Paraguay
eh, ya no dejaba el libre, eh, la libre navegación, ¿verdad? El imperio decidió que para solucionar la navegación del Alto Paraguay debía enviar al propio ministro de Relaciones Exteriores, José da Silva Paraños, su más experto diplomático y profundo conocedor de la problemática política del Río de la Plata. Al iniciarse en 1858 se embarcó con destino al Paraguay. Previamente en la ciudad del Paraná suscribió las bases de un acuerdo secreto brasileño-argentino, por si se presentase un conflicto con Paraguay. El canciller brasileño arribó a Asunción y después de arduas negociaciones el general López, el 12 de febrero de 1858, logró finalmente signar el tratado fluvial que tanto anhelaba su gobierno. La cuestión de límites quedó nuevamente postergada. Bueno, conflictos con Estados Unidos en el tercer periodo de don Carlos Antonio López. Al tiempo en que el diplomático brasileño permanecía en Asunción, el Congreso de los Estados Unidos había autorizado al presidente de esa nación, James Buchanan, a preparar una expedición punitiva contra el Paraguay. Recordemos que las relaciones entre los Estados Unidos y nuestro país aún no estaban solucionadas. Estas habían entrado en tensión por el incidente de Waterwitch y por las reclamaciones promovidas por el empresario Hawkins. En enero de 1858, la escuadra norteamericana remontaba el río Paraná con el objetivo de llegar hasta Asunción y exigir reparaciones por los daños sufridos por la compañía Hawkins. Excusas por el ataque al barco de Waterwitch. O sea, por los dos motivos. Y una indemnización para la familia del marinero muerto en aquella ocasión. La escuadra imperial emplearía la fuerza en el caso de que las reclamaciones no fueran concedidas, o sea, los Estados Unidos. El presidente de la Confederación Argentina, general Urquiza, preocupado por la intervención de Estados Unidos en asuntos del Río de la Plata, se trasladó de inmediato a Asunción para ofrecer su mediación en el litigio. Su exitosa gestión hizo que el gobierno paraguayo concediese satisfacciones para el caso de Waterwitch y abonase una suma de dinero en carácter de reparación para la familia del marinero fallecido. En cuanto a la cuestión de Hawkins, se sometió a un arbitraje cuyo veredicto favoreció al gobierno paraguayo. Así terminaron las tensiones con los Estados Unidos. Luego, otro hecho resaltante en el gobierno de Carlos Antonio López es el Pacto de San José de Flores. De regreso a su país, general Urquiza tuvo que lidiar nuevamente con los problemas internos. La guerra civil entre los confederados y Buenos Aires se había reiniciado. Esta provincia, gobernada por Bartolomé Mitre, Buenos Aires, ¿verdad?, se enfrentó a todas las demás, lideradas por el general Urquiza. La lucha fratricida no solo perjudicaba a los intereses materiales argentinos, sino también los de otros estados. Ello motivó al enfrentamiento paraguayo de arbitrar en la guerra civil. Aceptada la mediación paraguaya, el general Francisco Solano López viajó a Paraná. En calidad de conciliador, en su campamento Urquiza aceptó, como base de las negociaciones, el cese de las hostilidades, pero las autoridades porteñas se negaron. Consiguientemente, ambos ejércitos volvieron a enfrentarse y el general confederado logró vencer al ejército de Mitre en la batalla de Cepeda. Entonces acá vemos que primero pierde Mitre en contra de Urquiza el 24 de octubre de 1859.
Posteriormente, Solano López trató de reiniciar las negociaciones y tras ardua gestión, el 11 de noviembre de 1859 se firmó el pacto conocido como de la Unión Nacional entre unitarios y federales en la localidad de San José de Flores. Por eso entonces se llamó San José de Flores, que era prácticamente el tratado de unión nacional entre unitarios y federales. Entonces, entre los propios argentinos habían dos pensamientos todavía, ¿verdad? De hacer un gobierno federal y de hacer gobiernos unitarios. La provincia de Buenos Aires se integraba a la ciudad. La provincia de Buenos Aires se reintegraba a la unidad de la República. El pueblo argentino rindió grandes homenajes al mediador por su exitosa intervención. Últimos oficios del presidente López. Ya vamos terminando. La guerra civil argentina se reanudó en 1861, 2 años después de la firma de unión. Bartolomé Mitre venció finalmente a Urquiza en la batalla de Pavón gracias a la colaboración del caudillo uruguayo Venancio Flores. Entonces acá vemos ya cómo todo se desvirtuó, ya entró ya un país vecino a ayudar a otro. Este Venancio Flores uruguayo se fue a ayudarle a Mitre, líder del Partido Colorado en Uruguay, quien se había refugiado en la Argentina después de haber sido derrotado en el Uruguay por los dirigentes del Partido Blanco. La victoria de Pavón amenazaba la seguridad del gobierno uruguayo. ¿Por qué? Porque estaban ahí los del gobierno, los del color blanco, ¿verdad? Porque tenían miedo de que Mitre ahora le ayude a Venancio Flores, que era el Partido Liberal, para volver a pelear. Dada la estrecha relación entre Mitre, que sostenía con Flores, consiguientemente los blancos, temerosos de una invasión conjunta del caudillo colorado Venancio Flores, coligado con Mitre, ¿verdad? Que ahora prácticamente era como el jefe supremo porque ya le ganó a Urquiza de la Confederación Argentina, y de una posible intervención brasileña en su territorio, buscaron una alianza con el Paraguay, el gobierno blanco. A ese efecto fue comisionado el agente Juan José de Herrera, quien había alegado que Buenos Aires pretendía reconstruir el antiguo virreinato. Entonces, el presidente López trató de actuar con prudencia y no complicar las relaciones internacionales, pues en breve tiempo finalizarían los plazos de las cuestiones de límites con sus vecinos y se negó a las peticiones del gobierno uruguayo, que eran del Partido Blanco, ¿verdad? Ahora, si hubiese hecho caso, a lo mejor pudiese haber sido diferente la historia. Además, otras contrariedades aquejaban al anciano presidente, entre ellas las fundaciones de fortines brasileños en territorio paraguayo, no respetando las estipulaciones pactadas en el territorio años atrás. Antes de morir, aconsejó a su hijo Francisco Solano López, quien fuera designado por pliego reservado, o sea, secreto, vicepresidente de la República, que ya era. Entonces ya había subido hasta vicepresidente de la República. Acerca de las cuestiones internacionales, que debía resolver, que no debía resolver con la espada, ¿verdad? Sino con la pluma, las cuestiones internacionales, principalmente con el Brasil.
Don Carlos Antonio López falleció en la madrugada del 10 de septiembre de 1862. En cuanto a la economía y los adelantos técnicos del gobierno de don Carlos Antonio López, podemos ir citando la aparición de la primera moneda nacional. Esto es importante. La primera moneda nacional acuñada en Inglaterra empezó a circular el 1 de marzo de 1847. Más tarde el gobierno adquirió del Brasil una máquina de acuñar monedas, la cual fue instalada en Asunción a principios de 1851. La explotación de la tierra. Durante la primera presidencia de don Carlos Antonio López, esta estatización de la propiedad iniciada con el gobierno del Dr. Francia fue acrecentada en este periodo. Se volvieron a plantar yerbales artificiales, ¿verdad?, que antes hacían los jesuitas. Se importaban o se mandaban a traer directamente de Inglaterra, Francia y Alemania, ¿verdad? Todo tipo de arados de hierro, etcétera, para la agricultura. También se establecieron grandes estancias de la patria para la producción de ganado. Esto, por ejemplo, menciona también la colonia de Burdeos. Durante su permanencia en Europa, Solano López estimuló la inmigración de colonos franceses, quien se establecieron en el Chaco, fundando la colonia Nueva Burdeos. Del número inicial de 800 personas previstas en el contrato de inmigración, solo llegaron 410, de las cuales 86 eran realmente agricultores. Muy pronto surgieron serias divergencias entre los colonos y el gobierno, y el plantel de inmigrantes se disolvió, fracasando el primer intento de inmigración en el Paraguay. La política económica y el comercio exterior. Podemos ver la apertura de los ríos, que le permitió al país un crecimiento productivo y comercial, en donde tuvo importantes beneficios. También en 1855 se decretó una reducción de impuestos sobre la exportación de cigarros, ciertas variedades de madera, cueros, etc. Adelantos técnicos y la industria. La política económica de don Carlos, netamente mercantilista, se basó en la riqueza de la tierra y en gran manera en la producción agropecuaria. Y tuvo también intención de modernizar el Paraguay. Y podemos ver acá, entre ellos, el ferrocarril, cuya construcción se inicia en 1856. Entonces, Carlos Antonio López inicia con la construcción en 1856. El recorrido inicial, inaugurado el 14 de junio de 1861, fue desde la plaza de San Francisco, actual plaza Uruguaya, hasta el puerto. Los ingenieros y técnicos contratados por el general López, o sea, por Solano López, montaron un arsenal y un astillero situado en la loma San Jerónimo. Otra cosa importante es de que en 1864, esto hay que ver ya en qué gobierno está, ¿verdad? Se instaló en Asunción el primer telégrafo del Río de la Plata bajo la dirección del ingeniero Roberto Bon.
El sitio elegido fue el valle de Ubucuy, al pie de la cordillera, en el lugar llamado La Rosada. O sea que en una empresa de gran alcance económico fue la fundación de hierro, ¿verdad? Una de las primeras de América del Sur. Entonces, el lugar fue en Ubucuy, la fundición de hierro. Algo notorio que podemos ver. Bueno, rol de la iglesia. Los primeros obispos paraguayos, desde 1838, fecha del fallecimiento del obispo Panes, la diócesis paraguaya había quedado vacante. Durante el gobierno del segundo consulado se restablecieron las relaciones con la Santa Sede. Acá podemos ver que se remitieron a Roma los expedientes informativos de aptitudes y servicios de dos candidatos: Basilio López, hermano mayor del presidente Carlos Antonio López, para ocupar el cargo de obispo diocesano, y Marco Antonio Maíz como obispo auxiliar. La Santa Sede respondió con beneplácito y ambos fueron instituidos por el Papa Gregorio XVI. Bueno, acá por ejemplo podemos ver que Basilio López era hermano de Carlos Antonio López y quedó a cargo de la diócesis en cuanto a lo religioso, ¿verdad? Los dos primeros obispos paraguayos fueron consagrados en la iglesia de Guaibá, Brasil, por ser esta la diócesis más cercana al Paraguay. El obispo López, en posesión de su cargo, gobernó con probidad la iglesia paraguaya durante 16 años. Retorno de los jesuitas. Ellos habían sido expulsados, ¿verdad? Y luego, durante el periodo de don Carlos Antonio López, retornaron en 1844 los jesuitas. Luego de 77 años de su expulsión, fundaron en la capital un colegio de enseñanza secundaria, el Instituto Moral Universal y Matemáticas. Pero, después de algún tiempo, el gobierno determinó que la orden debía sujetarse al obispo diocesano. Los jesuitas se opusieron, cerraron el colegio y abandonaron el país, dejando gratos recuerdos entre los jóvenes alumnos. La educación y la cultura. En cuanto a las escuelas públicas, el Congreso en 1844 aprobó que el gobierno nacional costeara la educación de 6 jóvenes en el extranjero, quienes posteriormente vendrían al país a transmitir sus conocimientos. A lo mejor por eso hoy en día se llaman las becas Carlos Antonio López, ¿verdad? El inicio, el inicio, bueno, algo importante también dentro del gobierno de Carlos Antonio López sería el himno nacional. Un aspecto cultural de importancia durante el primer periodo presidencial fue la creación del himno nacional paraguayo. En mayo de 1846, el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa escribió el texto del himno nacional paraguayo y lo envió al presidente Carlos Antonio López. Impulso a la educación.
Establecimiento de innumerables escuelas. En cuanto a la educación superior, funcionaba en Asunción la Academia Literaria, fundada en 1841 por los cónsules López y Alonso. En ella se dictaban 3 cátedras de instrucción pública y suplía por el momento todos los servicios del colegio. Vamos a ver si acá no hay algo importante. No. Bueno, en cuanto a la educación superior, entonces podemos ver acá la Escuela de Derecho de 1850. El doctor Juan Andrés Gelli, educado en el Río de la Plata, era una persona de gran capacidad y talento. En él confió el presidente para fundar y hacer funcionar bajo su dirección la Escuela de Derecho Civil y Político. Luego vemos el Aula de Matemáticas de 1853 a cargo del maestro francés Dupuis. Importante porque es la parte de educación superior. La Escuela Normal y Alfonso Bermejo. El aula de filosofía. El aula de filosofía que estaba a cargo de Juan Crisóstomo Centurión. Y habla un poco sobre los primeros becados. En ese entonces el gobierno consideró que ya era tiempo que los alumnos más estudiosos y sobresalientes prosiguieran sus estudios en el extranjero, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Administración Política de 1844. Fueron enviados 16 jóvenes a París y a Londres, la mayoría a realizar estudios técnicos con el objetivo de incorporarlos posteriormente a los establecimientos estatales. El seminario, del cual, ¿verdad?, se ordenaban sacerdotes. Acá fue su director o su rector Fidel Maíz. En cuanto a la educación femenina, la educación de las niñas también fue atendida, aunque de manera muy restringida, pues se limitó a las niñas de alta sociedad. Entre estos importantes institutos de enseñanza merecen citarse la Escuela de Niñas de Josefa Mercé, la Academia de Niñas de Dorotea Drupay, el Colegio Francés de Niñas de Luisa Ballet, la Escuela de Niñas de Luigi de la Riviere, la Escuela de Música de Ana Monnier de Dupuis, la Escuela de Medicina a cargo de Guillermo Stewart, En cuanto al periodismo, ya habíamos mencionado el Paraguayo Independiente como primer diario gubernamental. También apareció el Eco del Paraguay bajo la dirección de Alfonso Bermejo. Balance educativo cultural. En 1862, año del fallecimiento de don Carlos Antonio López, funcionaban en todo el país un total de 435 escuelas públicas que atendían a 24.524 estudiantes. El rol del Estado en la configuración social. Hasta la primera mitad del siglo XIX, o sea 1800, la vida social se desarrollaba en forma sencilla. Asunción, con sus calles arenosas y arboladas, conservaba un aspecto similar al periodo colonial. Luego
Luego su regreso de Europa en 1855, periodo de Carlos Antonio López todavía, Solano López introdujo innovaciones. Casi todos los usos y costumbres de la sociedad paraguaya. Con él vinieron la señora Lisa Lynch y centenares de europeos, quienes en su mayoría arribaron al país con sus familias e influyeron en la sociedad. Libre navegación de los ríos, obtenida después del reconocimiento de nuestra independencia por parte de la Argentina. Transformaciones urbanísticas. La fisonomía ciudadana también sufrió modificaciones materiales. Fue durante el periodo de la segunda presidencia de don Carlos Antonio López que se continuó el trazo de la ciudad. Las modificaciones arquitectónicas más trascendentales se pueden notar con los nuevos diseños de los edificios de la legislatura, Palacio de Gobierno, estación del ferrocarril, esto es importante, residencias de los hijos del presidente, oratorio de la Virgen de Asunción, Teatro Nacional. Y así termina el gobierno de Carlos Antonio López.